Si no vivís adentro de una cueva, seguro que escuchaste sobre el criptocasino Stake. Seguro viste a miles de streamers apostando millones de dólares, deportistas y estrellas siendo embajadores de la marca, Drake haciendo apuestas de $1 millón como si se tratara de un vuelto, alianzas con equipos y deporte de todo el mundo, e incluso su propio equipo de Fórmula 1. Seguramente veas todo esto y pienses que detrás hay una mega corporación, hombres de traje súper preparados y especializados en el mundo del juego, pero no. Atrás del criptocasino más grande del mundo hay dos chicos en sus 20 que se conocieron jugando jueguitos de computadora. Esta es la historia de Ed Craven y Villan Terani y cómo crearon el criptocasino más grande del mundo. Era el año 2010, Coffs Harbour, Australia. Ed Craven, de 15 años, prendió su computadora para jugar al RuneScape, un juego multijugador el cual solía pasar día y noche jugando. Era un día como cualquier otro, pero poco sabía Ed que ese día su vida iba a cambiar para siempre. Mientras jugaba, se puso a hablar con un chico llamado Villan. Él tenía 17 años y vivía en Connecticut, Estados Unidos. Su nombre completo era Villan Terani, y es el segundo protagonista de nuestra historia. Rápidamente hicieron grandes amigos, compartían el mismo tipo de gustos, les gustaban las mismas películas, les gustaban las mismas series, los mismos juegos, pero había algo más. Había algo, una pasión, que los iba a llevar de dos chicos, uno en cada punta del mundo, a ser dos de las personas más jóvenes en convertirse en millonarios. La pasión por la plata y el juego. Rápidamente crearon su primer negocio juntos, y este fue dentro del propio juego, dentro de RuneScape. Básicamente crearon un sistema de apuestas para peleas 1 versus 1 entre jugadores. Cualquier otro jugador podía apostar oro a quien creía que ganaba el combate, y depende del resultado, recolectaba las ganancias o asumía las pérdidas. Era, como es en las películas, una especie de evento medio turbio de peleas clandestinas, pero dentro de un juego. Todo iba bien, cada vez había más peleas y la cantidad de apostadores subía día tras día. Pero de repente lo suspendieron de por vida del juego. Esto los dejó sin su juego y sin su hobby favorito. Fue duro para ellos, pero lo tomaron como una señal. Habían podido organizar una especie de casino dentro de un juego. Pero ahora era hora de llevar este negocio a la vida real. Era hora de saltar a las grandes ligas. Así que, en febrero del 2013, Ed Craven y Villan Terani, de 17 y 19 años respectivamente, lanzaron su primer casino online, Prime Dice. Aunque no era en sí un casino, sino más bien un único juego, el concepto era simple. Los usuarios depositaban criptomonedas en su cuenta, giraban un dado virtual el cual generaba un número aleatorio entre 1 y 100, y debían elegir si el número del dado era mayor o menor que un número que elegían ellos. Si adivinaban, ganaban en base a la probabilidad. Y spoiler, este simple juego fue un éxito total, ganando más de $1 millón en el primer día. Ed recuerda: todavía estaba en el instituto y llegué unos 30 minutos tarde. Recuerdo haberle contado a unos amigos. Creo que nadie me creyó. Aunque la opinión de sus amigos y compañeros iba a cambiar únicamente un mes después, cuando Ed llegó al colegio en su nuevo auto, un Mercedes C200. Aunque en los primeros años de Prime Dice no fueron todas buenas. Al final del día, el sitio web estaba hecho por dos adolescentes y tenía muchos fallos. Fallos que acabaron con gran parte de sus ganancias. El más recordado fue cuando un usuario logró encontrar un patrón en el generador de números aleatorios y ganó 2.400 bitcoins, que con el valor actual del bitcoin equivaldrían a unos $276 millones. Aunque esto no les impidió darse sus pequeños lujos. Villan, por un lado, comenzó a elegir dónde pasaba sus veranos. Empezó a elegir hobbies realmente caros, como por ejemplo paracaidismo. Por otro lado, Ed, con solo 19 años, ayudó a sus padres a comprar una franquicia de una cafetería muy famosa en Australia. Para el año 2016, la mayoría de los fallos ya se habían solucionado. Ya tenían personal en Serbia, pero esto no era suficiente para ellos dos. Su espíritu emprendedor les pedía más. Cada día la competencia era más sofisticada y más profesional. Hablaban sobre qué hacer a continuación. Seguían la mayoría de las veces improvisando. Al final del día eran solo dos adolescentes de 20 y 22 años. Era hora de profesionalizarse. Y el primer paso en torno a este objetivo fue Villan mudándose de Estados Unidos a Australia. Me gustaría poner un paréntesis acá para decir algo que me parece increíble, y es que en esta mudanza fue la primera vez en 6 años que Ed y Villan se vieron las caras en persona. Luego de 6 años de amistad y millones de dólares generados como socios, nunca se habían visto físicamente. Bueno, ahora ya estaban juntos y con el deseo de seguir profesionalizándose. Así que, ¿qué mejor que conseguirse una oficina en una de las principales ciudades de Australia? Melbourne. Gracias a lo recaudado por Prime Dice, no eran millonarios, pero tenían lo suficiente para vivir, mantenerse y alquilar una nueva oficina para su siguiente empresa, EasyGo Solutions. Fundada en Australia, EasyGo Solutions es una empresa de tecnología y entretenimiento que desarrolla y provee tecnología para plataformas de apuestas y casinos digitales. Básicamente era el encargado de darle a casinos online juegos de slots, ruleta, blackjack, etc. Aunque todo esto lo hicieron con un objetivo claro: poder abrir su propio criptocasino online, Stake. Ya tenían los empleados, mucha plata recaudada gracias a Prime Dice y la experiencia en el mundo de las apuestas, pero había un pequeño detalle: era ilegal operar un casino online en Australia. Entonces, ¿cómo hicieron Ed y Villan para crear lo que a futuro sería
el casino más grande del mundo y operar desde Australia. Esto es Curazao, una isla pequeña en el Caribe, la cual obtuvo su independencia recién en el año 2010, y es conocida por sus leyes extremadamente laxas para otorgar licencias de juego. Hay muchos casinos online que quizás conozcas que operan en Curazao, como por ejemplo Rubet o OneXBet, entre otros miles. Y nuestros amigos con Stake no iban a ser la excepción. Crearon una entidad legal en Curazao con la siguiente sede legal, que mantienen hasta el día de hoy. Sí, en esta imagen estás viendo la sede legal del casino online más grande del mundo. Medio turbio. Así que para junio de 2017 ya tenían todo listo y preparado. Lanzaron Stake.com al público. A diferencia de Prime Dice, su anterior casino, Stake contaba con una gran oferta de juegos como Plinko, Chartbet, Blackjack, Baccarat y Ruleta. Y para conseguir clientes tienen una estrategia clara: marketing de influencers. Básicamente buscaban a influencers de Twitter dentro del mundo de las cripto o apuestas y les pagaban para hacer colaboraciones, hacer premios o simplemente promocionar el casino. Y la verdad es que en estos primeros años les fue bien. Aunque sin ser para nada líderes dentro del espacio, lograron establecerse como un casino confiable dentro de la comunidad, cosa que en la época era muy valiosa debido a la cantidad de estafas que habían. Ellos tenían pensado seguir creciendo de manera lenta y sostenida en los años siguientes, pero ocurrió algo. Llegó el 2020, coronavirus. La gente se tenía que quedar encerrada en su casa. Mucha gente elegía pasar su tiempo viendo Netflix, otros TikTok o YouTube, pero había muchos que elegían Twitch. Y es que el mercado del streaming estaba explotando durante ese año. Para que se den una idea, si comparamos las cantidades de horas vistas en Twitch en el año 2019 con las vistas en el año 2020, estas casi que se duplicaron. Concretamente, pasaron de 11.200 millones de horas en 2019 a 18.500 millones en el año 2020. Nuestros amigos de Australia supieron ver muy bien esta tendencia y armaron una estrategia de marketing brillante, estrategia a través de la cual probablemente vos hayas conocido Stake. Empezaron a pagar a streamers para que hagan transmisiones patrocinadas jugando dentro de su casino. Los streamers no se quemaban su propia plata, sino que recibían créditos para jugar, y si llegan a ganar, se arreglaba un porcentaje. Primero comenzaron con streamers más chicos, streamers dentro del mundo de las cripto o dentro del mundo de las apuestas. Pero mientras iba creciendo el casino, también iban creciendo el renombre de los streamers que contrataban. Ya para el año 2021 tenían contrato con, por ejemplo, Adin Ross, XQC, Trainwrecks TV. Los streamings en Twitch eran literalmente la base de su negocio, la forma con la que generaban que la gente hable de Stake. Día tras día se generaban clips de streamers ganando miles o incluso millones de dólares en una mano. Esto se viralizaba y atraía a miles de curiosos, muchas veces jóvenes, a probar suerte en la plataforma. Aunque contratar streamers no eran sus únicos intentos de marketing, durante estos años empezaron a aparecer un montón de alianzas y patrocinios nuevos. Clubes de la Premier League de Inglaterra, como el Everton y Watford, tenían el logo en su camiseta. Alianzas con organizaciones tan importantes como la UFC, entre muchas otras. Cerraron el año 2021 con 1.200 millones de dólares de ingresos, 12 veces más que los 105 millones que ingresaron en el año anterior, el 2020. La verdad es que el año 2021 había sido el año de su vida, o al menos eso pensaba Eddie Villan. El negocio iba bien, se habían establecido como el criptocasino más grande del mundo y cada vez eran más las alianzas y patrocinios que tenían con un montón de organizaciones o estrellas de todo el mundo. Pero todavía faltaba algo que iba a definir el año 2021 como el mejor año de sus vidas. Era una noche de diciembre en Melbourne, Australia. Ed Craven se encontraba en su oficina terminando algunas tareas pendientes cuando recibió una llamada. Era un empleado suyo, el cual se encargaba de manejar a los clientes VIP del casino. Le dijo que tenía un cliente VIP muy importante del otro lado de la línea, que había perdido mucho dinero y que quería mejores bonificaciones o un reajuste de paquete. Normalmente Ed no solía tener este tipo de llamados, pero este cliente VIP parecía lo suficientemente importante como para atenderlo. Así que le dijo que lo podía llamar a su número privado. Unos minutos más tarde llegó una llamada de FaceTime de un número canadiense. Del otro lado de la línea, el mismísimo Drake. Ed no lo creía. Al principio pensaba que estaba siendo víctima de una estafa, un deepfake muy bien hecho, pero mientras pasaban los minutos y tenía una conversación más fluida, se dio cuenta que era 100% real. Era el mismo Drake el que estaba del otro lado de la línea. Drake estaba fascinado con el casino que habían construido. Estaba interesado en acercarse más a la marca Stake y así durante los siguientes meses empezaron a hablar cada vez más y establecer una relación mucho más cercana. La idea estaba clara, Drake se había convertido en el embajador de la marca. Y finalmente, en marzo del 2022, Ed Craven y Villan Terani, de 26 y 28 años respectivamente, cerraron el trato. $100 millones para que el rapero canadiense se convierta en el embajador de Stake. Los resultados de este trato se conocieron como el efecto Drake. Millones de seguidores del rapero en las redes sociales lo vieron transmitir en vivo apuestas que, según se informó, ojo, superan el $1 billón, con B. Todo esto en tan solo 2 meses. Cada vez eran más los patrocinios, más las estrellas que contrataban y más los streamers que tenían bajo su ala. Pero el primer golpazo para la dupla de Australia estaba por llegar.
Para septiembre de 2022, casi que habían convertido a Twitch en una plataforma de streaming de apuestas. Una plataforma en la que casi un cuarto de los usuarios eran jóvenes y adolescentes impresionables, los cuales estaban viendo cómo sus streamers favoritos apostaban, y mucho, generalmente con plata ficticia, cosa que ellos no sabían. Se podría decir que esto no era lo más ético. Esto causó que finalmente Twitch banee cualquier tipo de contenido que tenga que ver con stake, debido a falta de protección del consumidor. Y así de un día para el otro, Edivision se quedaron sin su principal fuente de marketing, la mejor manera que tenían para atraer nuevos clientes y conseguir atención. Otros emprendedores hubieran aceptado la derrota y hubieran empezado a buscar nuevas opciones para atraer nuevos clientes, ir a lo seguro, sin tanto riesgo, pero no. Estos dos jóvenes billonarios no se iban a quedar de brazos cruzados. Y así como años atrás, Microsoft con Mixer y Meta con Facebook Gaming habían intentado competir contra Twitch, fracasando rotundamente, ellos decidieron crear su propia competencia, su propia plataforma de streaming, Kick. La estrategia para no terminar como los otros dos gigantes tecnológicos, ofreció un margen de ganancia muchísimo menor que la competencia. Para que se den una idea, supongamos que un streamer genera $10.000. Twitch va a venir y le va a decir, dame la mitad, dame $5.000. En cambio, el margen que iba a ofrecer Kick era el 95-5, o sea, el 95% para el streamer y 5% únicamente para la plataforma. Es decir, en la misma situación que dijimos anteriormente, si el streamer genera $10.000, Kick se quedaría únicamente con $500. Y si a esto le sumamos los contratos millonarios que les ofrecían a los streamers por mudarse de plataforma y apostar en Kick, se podría decir que tenían la fórmula para el éxito. Y lo fue. Donde Microsoft y Meta no pudieron, dos amigos en sus 20 sí. Kick logró capturar en tan solo 2 años una cuota del mercado del 14%, lo cual es una locura en un mercado tan monopolizado como el de las plataformas de streaming. Y acá todo fue para arriba. Durante los siguientes años siguieron firmando miles de contratos con famosos y deportistas, tener su propio equipo de Fórmula 1 y llegar a a ser el casino online más grande y conocido en el mundo, valuado en casi $24.000 millones, y convirtiéndose en el camino en dos de las personas más jóvenes en hacerse billonarios. Con esto vinieron algunos lujitos. Ed compró una mansión en Melbourne por 38 millones, un edificio entero abandonado por 80 millones en la misma ciudad, porque podía, y algunos penthouse más. Por otro lado, Pillan se compró un penthouse en Manhattan por $47 millones, del cual fue dueño anteriormente el mismísimo David Rockefeller. Bueno, ¿ustedes cómo ven a Edivision? ¿Dos genios que supieron leer el mercado como nadie y construyeron un imperio desde cero? ¿O dos oportunistas que vieron en la ludopatía, los streamers y la fascinación juvenil una puerta abierta para enriquecerse sin importar el costo?